Nuestro estudio de Romanos. Sin embargo, luego de 8 capítulos que hemos estudiado de esta hermosa carta, he juzgado pertinente hacer un resumen de lo que ya hemos estudiado antes de comenzar con la sección que corre del capítulo 9 al capítulo 16. Ahora bien, quiero especialmente que hagamos esta recapitulación porque entraremos a la sección o la subsección, si lo quieres ver así, que corre de los versículos 9 al 11. Hemos ya tocado en el capítulo 8 la predestinación y entraremos en materia en los capítulos 9 al 11 de cómo Dios en su bondad realiza esta obra preciosa de la elección soberana de los que han de ser salvos. Por eso es necesario que haga yo un resumen. Vamos a recapitular. ¿Por qué resumir entonces la carta a los romanos en estos primeros ocho capítulos? Bueno, la razón es porque muchos teólogos y muchos estudiosos bíblicos consideran que esta sección de los primeros 8 capítulos constituye el corazón teológico del cristianismo. Es el documento teológico por excelencia. Y presenta un compendio teológico del Evangelio. Pablo nos ha presentado al momento humildemente coincido con ellos, es necesario hacer, por así decirlo, un corte de caja. Amados, me propongo a que podamos en este tiempo entender que dado que toda la humanidad está necesitada de la justicia de Dios por medio de Cristo, la justificación, que entendamos también que Dios la ha provisto por medio de la fe. Que esta fe que nos salva es una fe que da fruto y que por esta fe podemos acceder a estas promesas que están reservadas para un remanente escogido por gracia. La fe se ofrece universalmente, el evangelio se ofrece universalmente, pero solo unos cuantos van a recibir eficazmente por medio de la fe todas las promesas de Dios que están en Cristo. Por eso es necesario estudiar otra vez estos 8 capítulos. Punto número 1, entonces, hay algunas razones por las cuales hacer este corte de caja. Número 1, en Romanos 1 al 8 conocemos el espectro completo del Evangelio, el alcance del Evangelio. Estos capítulos 1 a 8 son la construcción del argumento lógico y cerrado que nos va a mostrar el problema de la humanidad ante Dios y de la solución divina al problema de la humanidad. En los capítulos 1 al 3, Pablo diagnostica la condición humana. Nos dice que nuestra condición y estado es el de pecado universal. Todos estamos bajo el pecado. Todos vivimos en el pecado después de la caída. Capítulo 1 al 3. En los capítulos 4 al 5, Pablo nos va a presentar la solución. ¿Cuál es la solución para gente que está bajo pecado? Y ahora, ¿qué es pecado? La transgresión, la infracción de la ley. En los capítulos 4 y 5, Pablo nos presenta la solución. La solución es la justificación por la sola fe, no por medio de obras. En los capítulos 6 al 7, Pablo va a explicar la lucha interna e intensa entre la carne y el espíritu en los creyentes. Es decir, versículos 6 y 7, Pablo va a hablar del estado de guerra de los creyentes contra el remanente de pecado, contra el pecado, contra el mundo y contra el diablo. Y en el capítulo 8, Pablo nos habla de la victoria suprema que tenemos por vivir según el Espíritu. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, número 1, en Romanos 1 al 8 conocemos el espectro completo del Evangelio. Nuestro problema,
Somos una humanidad caída en pecado de manera universal. Luego Pablo nos presenta la justificación por la sola fe como el medio de salvación. Luego Pablo nos va a decir, ya que eres salvo, comienza la lucha interna entre la carne y el espíritu. Y Pablo termina hablando en el capítulo 8 de la victoria del espíritu. Número 2, en Romanos 1 al 8 vemos el avance del creyente desde la condenación hasta la gloria. En estos 8 capítulos hemos visto cómo el creyente va avanzando de un estado de perdición a un estado de gloria. Si pusiéramos la analogía de que el libro de Romanos es una montaña, el capítulo 8 es la cima, es la cumbre. Comienza con la condenación. Miren cómo comienza, capítulo número 1. Vamos a ir por el libro de Romanos, entonces yo les pido que tengan lista su Biblia para que hagamos este viaje juntos. En Romanos 1:18, Pablo nos dice cuál es nuestra condenación. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Los hombres conocen la verdad, saben que están bajo pecado. Como les decía yo, cuando hablábamos de la revelación general, el orden, la perfección, la belleza de las cosas creadas nos hablan de Dios. Y si la creación está ordenada por leyes, ¿qué ley nos aplica a nosotros? Es obvio que hay una ley porque morimos, porque la paga del pecado es muerte. ¿Por qué mueren los hombres? Porque han violado ciertas leyes. Eso, amados hermanos, tiene que ser revelado desde el cielo, porque si no, nuestro mismo estado de pecado que nos tiene tuertos y nos tiene ciegos, no nos permite ver la verdad. Dios tiene que revelar desde el cielo toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Este capítulo, pues, 1, con el versículo 18, ¿verdad?, nos muestra nuestra condenación, pero terminamos en el capítulo 8, en donde preciosas palabras. Miren cómo termina el 8, lo acabamos de cantar. Dice, por lo cual, le ruego que me perdonen. Romanos capítulo 8, ¿cómo termina? Versículo, porque por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo era el 1? Separados. ¿Cómo termina el 8? Por medio de la fe. Nada te puede separar del amor de Cristo, ni tú mismo puedes. Así es que aquí vemos el trayecto completo de la salvación. Ahora Pablo va a terminar en el 8 de esta manera para proyectarse hacia el 9 hasta el 16, pero concretamente Pablo va a seguir tomando la idea de la justificación por la sola fe para que podamos ver la gloria de la predestinación. Por eso lo veremos, si Dios lo permite, la próxima semana. Número 3, Romanos 1 al 8, es necesario recordarlo porque la carta va a sufrir un cambio de enfoque temático. O sea, vamos a pasar de la justificación por la sola fe a un aspecto muy concreto, relacionado, pero la temática se va a centrar ahora ya no tanto en la justificación por la sola fe, sino en la predestinación. Entonces, a partir del capítulo 9, el tono y el tema de la carta cambian drásticamente. En esos capítulos 9 al 11, Pablo se va a enfocar en el papel de Israel y la soberanía de Dios. Vamos a ver, de hecho, esta idea de soberanía de Dios y responsabilidad humana. Y esto es un parámetro, esto se va a convertir en un paréntesis
en la historia de la salvación. Es parte de la salvación la predestinación. Entonces, después de que terminemos de ver estos capítulos 9, 10 y 11, pasaremos al aspecto práctico de la carta en los capítulos 12, 13, 14, 15 y 16. Entonces, ahí en los capítulos 12 al 16 veremos las instrucciones prácticas y éticas para nosotros los creyentes. ¿Ok? Entonces, ahora sí vamos a entrar en materia. Les di nada más cómo es el desarrollo de la carta. El primer aspecto de lo que hemos estado estudiando en esta carta, o sea, ya entrando en materia en el resumen, pellizquen al que está a su lado que se está cabeceando. Primer aspecto del resumen. Número 1, ¿por qué necesitamos hacer un recuento de Romanos 8 para recordar que toda la humanidad está necesitada de justificación y Dios ha provisto justificación por medio de la fe? Esos son los 3 primeros capítulos de esta carta. Entonces, por eso es importante hacer una lectura apropiada. Lo voy a leer, amados, vamos a leer porciones largas. Así es que Romanos capítulo 1, vayan por favor conmigo leyendo. Dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Cristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seamos confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad,
llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas al otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo la ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos y defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovechas y guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues qué, si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos, cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos,
¿Hagamos males para que vengan bienes? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Así es que aquí vemos claramente cómo la justificación, amados, es algo real, ya fue provista por Dios y no es ocurrencia de los hombres. Los hombres quieren ganarse su justificación, pero no pueden. Así que Dios, al ver nuestra necesidad, y escúchenme, la necesidad es nuestra, no de Dios. Dios no necesita salvarnos, Dios escoge salvarnos. Y Dios hace que la justificación sea real, porque la justificación es necesaria para el hombre. Ya vimos tremendos argumentos de Pablo desde el capítulo 1, versículo 18 al 32. Para los gentiles, ellos necesitan la preciosa justificación por medio de la fe, porque no teniendo ley, transgreden la ley que está escrita en sus corazones. Son unos malvados. Pero también los judíos, como ya vimos en estos versículos del capítulo 2, de todo el capítulo 2 y hasta el versículo 8 del 3. También los judíos tienen la ley y la transgreden, fueron dotados, bendecidos, tienen muchas más ventajas y son unos completos ineptos. Es necesaria pues la justificación por medio de la fe, por medio de Cristo. Todo la necesitamos, judíos y gentiles, todos hemos pecado. Nadie ha alcanzado el grado de perfección que Dios demanda para la obediencia a la ley. Por eso necesitamos ser salvos por medio de la fe en Jesucristo. Necesitamos ser justificados, porque eso significa que Dios, amados hermanos, demanda una restitución por aquellos pecados que hemos cometido, pero es la libre elección de Dios. Si Dios no ha querido salvarnos, no tendría por qué hacerlo y Él no sería tomado como malvado, de hecho sería tomado como bueno. Y es por gracia que Él ha provisto el único medio de redención, la redención que es en Cristo Jesús. Es Jesús el que logra nuestra redención, el Hijo de Dios encarnado. Es a Jesucristo a quien Dios designó para que derramando su sangre por su sacrificio, su justa y santa ira fuera satisfecha. Esa redención en Cristo solo es efectiva por medio de la fe en la persona y obra de Cristo.
Ya solo quiero volver a leer, por favor, capítulo 3, versículo 23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. El resultado, amados hermanos, no tengamos duda, para que podamos ser salvos, no podemos jactarnos delante de Dios absolutamente de nada. Romanos 3:27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. En otras palabras, nunca pudimos cumplir después de la caída del hombre. Nunca pudimos cumplir la ley, pero por medio de la fe, que es un don que nos es dado por la libre gracia de Dios, por el nuevo nacimiento, somos receptores de la fe que nos salva. Es pues de esta manera en la que, lejos de que la ley sea invalidada por la fe, esa ley es honrada por la ley de la fe, como dice el versículo número 31. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Número 2, segundo aspecto del resumen. Todo aquel que ha sido justificado por medio de la fe da fruto evidente de justicia. Es decir, el que ha sido salvo por medio de la fe comienza a conducirse en justicia. La fe, la sola fe por la cual hemos sido salvados, no viene sola. Produce justicia, es decir, obediencia a la ley. No perfecta, como veremos, pero obediencia que por medio de Cristo es presentada, hermoseada delante de Dios. Y entonces tiene lugar el capítulo 4. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Este es uno de mis pasajes favoritos. Mas al que no obra, si no cree, creer no es una obra, no es una obra meritoria. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío. ¿Qué tienes que creer primero para que Dios te justifique? Que eres un impío. Yo no le hago mal a nadie. Eres un impío. Porque a lo mejor no haces mal, pero no haces bien. De verdad, estamos fritos. Su fe le es contada por justicia. Lo que yo soy impío, pero él no es impío. Yo quiero un Salvador como Jesús que cumplió la ley. Y entonces, la obediencia de Cristo te es imputada y tu desobediencia es imputada a Cristo, quien muere en una cruz. Como también habla David de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Romanos 4:7, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la incircuncisión, sino en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe.
Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era poderoso para hacer lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribe que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces, a partir de este capítulo 4, Pablo nos demuestra que esta preciosa bendición de ser salvado es solamente por medio de la fe en la persona y obra de Jesucristo. Esta es la única forma y la forma definitiva de obtener la salvación. Entonces, esto está profundamente arraigado en la palabra de Dios. Previo a la promulgación de la ley, Dios justificó por medio de la fe a Abraham. Y una vez promulgada la ley en los tiempos de David, el principio seguía vigente. La salvación es por medio, o la justificación es por medio de la sola fe. Preciosa verdad a la que Pablo nos expone. La justificación por la sola fe es eficaz. Esto significa que una vez que has creído, no te quedas siendo el mismo tipo de salvaje que eras antes de ser salvo. Si tú sigues siendo el mismo bruto cavernícola, o cavernaria en el caso de las hermanas, ¿verdad? Entonces hay un problema, porque esa justificación por la sola fe no viene sola, produce buenas obras, de manera tal que esta salvación por medio de la fe no es inerte. Dios diseñó que trajera consigo gloriosas bendiciones que brotan por medio de la fe. Esas gloriosas evidencias de la divina salvación, de esa preciosa redención eficaz que Cristo ha concedido. ¿Qué obtenemos? Fíjense, a partir del capítulo 4, Pablo va a hablar de los frutos que produce la fe. Primero, la paz. Capítulo 5, ahorita lo leemos. También, ¿qué produce? Santidad. Capítulo 6. Y también libertad, pero ya vemos que es una libertad para luchar contra el pecado, no una libertad para brincar y para danzar, ¿verdad? No se refiere a eso. La libertad es la capacidad de pelear contra el pecado. Y luego, la hiperinvencibilidad. Capítulo 8, la vida del Espíritu, que termina diciéndonos porque eres más que vencedor por medio de aquel que te amó. Mira cómo dice el capítulo 5 hablando de la paz. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más,
estando ya justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Que tenemos en el capítulo 5, paz y reconciliación. En el capítulo 6, ¿qué tenemos? Se inaugura por medio de la fe en Jesucristo la etapa de la santidad. Comienza un desarrollo progresivo en nuestras vidas de la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Si has creído, comienzas a ser santo, no solamente porque Dios te aparta, sino porque es el fruto de la justificación. Es aquello que te pone en la condición, en el estado de comenzar a ser santificado gradualmente. También, ¿verdad? Porque fuimos salvos posicionalmente. Capítulo 6 de Romanos, pues, que nos habla de la santidad de los creyentes, dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Es un reseteo lo que sucede cuando venimos a Cristo. Versículo 4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias.
Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es que no puedes seguir siendo el mismo bruto, salvaje, cavernícola. No puedes. Debe haber un cambio. Luego viene la libertad en el capítulo 7. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. La libertad en Cristo no es andar dando brincos ni haciendo ridiculeces en el templo. La libertad es que fuimos libertados para obedecer a Dios, no para hacer lo que quieres. No para andarte echando unas chelas bien elodias. No para ser grosero y decir, no me pierdo. No, es todo lo contrario. Fuiste libertado para comenzar a obedecer a Dios. Antes eras un esclavo del pecado, pero Dios mató el cuerpo de pecado, entiendas el poder, el dominio del pecado en la cruz, para que tú pudieras comenzar en una nueva y novedosa vida a vivir para Él. Así es que no tienes que levantar tus manos para decir que eres libre. Si eres libre, levanta las manos. No, yo escojo no levantarlas para reverentemente adorar a mi Dios. No, pero si no saltas, no eres libre. Eso dices tú, tienes que leer tu Biblia, mi chavo. ¿Verdad? Versículo 5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley. O sea, estamos libres de la ley en el sentido de que ya no es un ogro, ya no es un marido demandante, ahora es el medio para adorar a Cristo. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijere, no codiciarás. Mas el pecado, esto es tremendo, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado,
tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así es que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¡Miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias sean a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la carne sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. En otras palabras, has sido libertado de tu apego, de tu amor al pecado. A la hora de que eres desapegado a él, cuando te hace ojitos y quieres regresar, dices, pero no, esto no es así. No te besuqueas con el perverso ese o la perversa esa llamada pecado. ¿No? Es una lucha. Has sido libertado para repudiar lo que antes amabas. Lo que antes amabas, lo que antes te provocaba alegría, ahora se ha vuelto tu peor enemigo. Eso es libertad verdadera. No decir, no, yo sí puedo, ¿verdad? Yo aguanto y me voy y me meto a la cantina porque yo puedo. No, eso no es. Andar ahí con tus amigotes, ¿verdad? De antes ahí, regodeándote de las cosas que deberían darte vergüenza. Qué tremendo. ¿Ven por qué es importante que hagamos un resumen? Para recordar estas gloriosas verdades. Y finalmente, vemos la invencibilidad que Dios nos ha dado en el capítulo 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse.
Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados ni potestades, ni lo alto, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Las promesas de Dios, número 3. Las promesas de Dios están destinadas, las promesas de Dios están destinadas a un remanente escogido por gracia. Pero si Dios lo permite, eso lo vamos a comenzar a estudiar la próxima semana. Qué glorioso es saber, amados hermanos, lo que Dios ha hecho por nosotros. El Evangelio no trata de lo que nosotros hacemos, podemos hacer o queremos hacer, sino de lo que Dios ha hecho por nosotros. No puedes sumar a la obra de Cristo, no puedes sustituir la obra de Cristo. Es necesario que creas en Él. Es necesario que te entregues con todo tu corazón a Cristo, con todo tu ser, con sinceridad genuina, entendiendo la gloriosa obra que Cristo Jesús hizo por ti y por mí, si es que vas a llegar a creer en Él. En Cristo Jesús, amados, tenemos reconciliación con Dios. En Cristo Jesús tenemos todo aquello que necesitamos para desarrollar la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Si no está Cristo en nuestras vidas, mentimos y decimos que somos libres. La gran mentira de la sociedad allá afuera es decir que son libres. No son libres. La única libertad que puede experimentar un ser humano es cuando ha creído en la persona y obra de Cristo para comenzar paulatinamente a obedecer a Dios, mostrando justicia. Y entonces, cuando enfrentamos los embates, las luchas, los problemas, la oposición, entender que aunque todavía batallamos, somos libres para pelear. Solo los que son libres pelean. Muchos dicen, es que ellos lucharon por nuestra libertad. La verdad es que luchamos porque ya comenzamos a ser libres. Cuando una sociedad toma la decisión de levantarse contra sus tiranos, es porque ya están ejerciendo la libertad. Así con nosotros, teníamos un tirano que nos gobernaba, el pecado. El diablo con sus sugerencias,
con sus tentaciones, el mundo con su deseo de nuestra lealtad. Amados, hemos sido libertados. Ya no estamos bajo el régimen de la ley en la cual por nuestras acciones debíamos mostrar justicia. No, alguien vino a cumplir las demandas de la ley por nosotros, para que por medio de la fe en Él pudiéramos ser hechos libres y dotados de esa preciosa gracia para comenzar a obedecer a Dios. Eso es verdadera libertad. No tiene que ver con gritos de júbilo, no tiene que ver. Eso es una patraña, amados hermanos. La verdadera libertad viene en Cristo. Cuando te veas en la situación de haber fallado, haber pecado, es un despropósito. ¿Por qué? ¿Por qué regresar a la esclavitud, al pecado? Cuando si has creído en Cristo, fuiste libertado para amarlo, honrarlo y servirle. Pero no solamente eso, como fracasamos, Cristo Jesús ha vencido y nosotros somos más que vencedores por medio de Él. Cada que pides perdón, pecaste, cada que pides perdón has vencido sobre tu pecado, porque cada vez vas a aborrecer más aquello por lo que pides perdón. ¿Qué pecado tienes? ¿Qué hábito tienes que te apesadumbra en este día, que te llena de angustia, porque no puedes librarte de él? Si estás arrepintiéndote genuinamente por la acción del Espíritu Santo, hoy odias un poco más y al tiempo verás cómo el Señor te va a llevar al punto de aborrecer y rechazar completamente esas apelaciones que hace el pecado para hacerte su esclavo. Dios nos ayudará, Dios nos sostendrá. Por eso no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, y nada, absolutamente nada, nos puede separar del amor de Cristo. Sigue adelante, amado, sigue peleando contra el pecado. Ahí se ve que eres libre. Si no luchas, si te abandonas, si te rindes, si te entregas, entonces eres esclavo. Si por terco, necio, ¿verdad? Te dijeron, te llamaron la atención y te dejas llevar, entonces cuidado. Amados, Dios nos ha hecho verdaderamente libres. Pelea, pelea, pelea. Hay un paladín que te preside. Y que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Nuestro Dios, te damos gracias por tu preciosa palabra. Gracias por este precioso viaje que nos has regalado a tu bendita palabra en estos 8 capítulos del libro de Romanos. Qué maravillosas verdades, qué precioso es tu amor, qué gloriosa es tu obra para con nosotros, los que somos de Cristo. Si hay aquí alguien que no es de Cristo, yo le ruego, le imploro, le suplico, ven y hazte propiedad de Cristo. No hay otra manera por la cual puedas vencer a este mundo, solo por medio de aquel que ha sido designado por Dios como el único que puede redimirte, y ese es Jesucristo, el Hijo de Dios. Muchas gracias, Señor, por la bendición de poder ver estas cosas en nuestras vidas, obrando, actuando. Bendícenos y guárdanos en el maravilloso, precioso, poderoso, santo nombre de tu Hijo amado, nuestro precioso Redentor Jesucristo. Amén.